soy Alexander Díaz Codina, autor del libro Invirtiendo en ti y creador del blog con el mismo nombre invirtiendoenti.es. Hoy quería compartir con vosotros algunas reflexiones acerca de cómo analizar nuestra carrera profesional. Especialmente son reflexiones que han surgido a raíz de la lectura del libro Antifrágil de Taleb. Para aquellos que no lo conozcáis, Taleb es una mezcla entre trader, inversor, filósofo, muy interesante, y la verdad que sus libros aportan perspectivas muy frescas e interesantes. Es bastante famoso, por lo tanto es probable que lo conozcáis, pero si no, en cualquier caso os lo recomiendo encarecidamente. La reflexión que hace Taleb muchas veces es sobre el concepto de los riesgos de cola, es decir, si una probabilidad en una distribución normal estadística, de acuerdo, hay los elementos extremos en las colas que muchas veces no los consideramos de la manera adecuada. Es decir, son elementos poco probables, pero cuyo impacto es extremadamente importante. Entonces, lo que Taleb también predica es lo de la antifragilidad, es decir, cómo construir sistemas o incluso pensar acerca de la carrera profesional de uno mismo o de su vida que no solo sostengan o resistan la volatilidad, los cambios, los impactos externos no previstos, sino que se beneficien de ellos. En términos de carrera, Taleb pone el ejemplo de dos hermanos. Uno de los hermanos trabaja en un banco como persona responsable de recursos humanos y el otro es un taxista. Mientras que el hermano que trabaja en la oficina tiene unos ingresos estables y digamos, sabe exactamente lo que va a ganar cada mes con esa estabilidad, el taxista tiene días buenos, tiene días malos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que mientras que el taxista va recibiendo estresos, digamos, es información del mercado, entonces se puede adaptar constantemente y va teniendo estas pequeñas volatilidades que le permiten ajustarse. El oficinista está expuesto a un evento poco probable, pero de un impacto extremado, que es que un día le llamen y le despidan. Entonces, básicamente, ha estado 20 años que la evolución era plana y llega un momento que cae de golpe, mientras que el taxista pues obviamente tenía picos de beneficios y momentos en los que no, momentos valle, en los que no había tantos ingresos. ¿Qué nos tiene que hacer pensar o qué reflexiones me despierta este tipo de lecturas? Pues que al final del día lo que es muy importante es construir un perfil en el que no haya un punto único de fallo. Es decir, en el caso, por ejemplo, del trabajo, si todo tu ingreso depende de una empresa en particular y además tus skills o tu conjunto de conocimientos son difícilmente transferibles a otras empresas, tanto de la misma industria como de otras industrias, entonces lo que pasa es que tienes una situación de un potencial fallo crítico, es decir, que si en el poco probable evento que algo suceda, que la empresa vaya mal, que haya una quiebra o cualquier otra cosa, la verdad es que la dificultad que tendrás para recomponerte de este impacto será alta y además no es que te beneficies de la volatilidad, sino que estás expuesto, eres frágil. Entonces, ¿cómo podemos aplicar o cómo podemos reflexionar sobre esto para nuestras mismas carreras? Un elemento, por ejemplo, sería el desarrollar habilidades que sean, digamos, fácilmente traspasables o que sean transferibles. Por ejemplo, en mi caso en particular, yo tengo una formación muy basada en las finanzas. He estado en banca de inversión, por lo tanto mucho Excel y conocimiento de finanzas corporativas, y ahora, por ejemplo, en un nuevo rol que estoy realizando desde el año pasado, pues me he puesto mucho más manos a la obra con temas de análisis de datos, programación, etcétera, etcétera. ¿Qué son los elementos positivos? En primer lugar, que hay bastante gente que sabe de finanzas, hay bastante gente que sabe de programación y de datos, pero la verdad que la conjunción de un conocimiento de ambos temas a un nivel relativamente bueno es menos común que mucha expertise en uno de los elementos. Entonces, si bien aún estoy en el camino de desarrollar mis skills, sobre todo en la parte de datos o programación, lo cierto es que es una manera de crear un perfil más antifrágil, es decir, en el que tú te permita tener digamos, una reacción a los eventos en la que tienes muchas más herramientas a tu alcance y te es mucho más fácil diversificar o ajustar mediante avanza la partida. Otro elemento interesante sería la de probar cosas con una estrategia barbell, es decir, si tú te quieres dedicar a escribir o te quieres dedicar a montar un blog o a montar una startup, que tienes dos opciones principalmente. La primera opción es dejarlo todo, ir a por ello y esperar que salga bien y que no te quedes sin dinero antes de que, o sea, sin dinero o sin la paciencia de tus familiares, etcétera,
para lanzar el producto, ¿de acuerdo? Que es una cosa muy estresante. O otra opción, por ejemplo, sería compaginar un trabajo que te dé unos ingresos estables con la creación de una empresa part-time o digamos en tu tiempo libre, probando, iterando, analizando el problema, entendiéndolo y desarrollando soluciones al lado, y cuando tenga tracción luego puedes hacer el salto. La estrategia Barbell que dice Taleb, por ejemplo, es 90% de tu portfolio en inversiones muy seguras y 10% en activos tipo fondos de capital riesgo o criptomonedas, es decir, que se benefician mucho de la volatilidad y tienen mucho potencial alcista. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, pues tengo mi trabajo diario y luego, por ejemplo, pues escribo el blog, hago estos vídeos y además hago otras cuestiones como seguir formándome o investigar potenciales ideas de negocio, por ejemplo. Entonces, lo que te permite esto es, desde una posición de estabilidad, desde una posición en la que cada mes que pasa pues tienes más ahorro, tienes más capacidad tienes más autonomía financiera, tienes más conocimientos, etcétera, te permite ir ajustando tu vida con la máxima de generarte mayor opcionalidad. Es decir, cuanto más ahorres, cuantos más skills tengas, que además sean transferibles y valorados por el mercado, lo que te permitirá al fin y al cabo es tener opcionalidad. Es decir, te permitirá, por ejemplo, trabajar menos horas y probar diferentes alternativas que quieras. Por ejemplo, escribir un libro sobre algo totalmente no relacionado con tu trabajo y que quizás no te dé unos ingresos en el corto plazo, pero te permitirá descubrir muchas cosas. Entonces, sobre todo lo que comentábamos de que digamos, los riesgos que no ves muchas veces son los riesgos que te van a matar. Es decir, si estás trabajando para una empresa durante 15 años, obviamente tú mes a mes verás tu ingreso estable equivalente, pero por ejemplo no serás consciente de que algunas de tus habilidades se están deteriorando o que el mercado ya no valora los skills que tú tienes. Por ejemplo, en programación puede ser que te paguen mucho por mantener un programa, digamos, que se está quedando obsoleto, y si tú no te reciclas profesionalmente puede ser que un día llegue el día fatídico, pierdas el trabajo y de repente te des cuenta de todos los riesgos que has ido acumulando durante los años. Por lo tanto, más que un consejo práctico, sería más una reflexión de cómo podemos nosotros desarrollar un perfil profesional en el que la variabilidad, la volatilidad no nos asuste, sino que tengamos una construcción, tanto en términos de formación como en términos de diferentes fuentes de ingresos o diferentes maneras de rápidamente conseguir proyectos o incluso cambiar de industria, etcétera, etcétera. Pues temas como formarte en elementos digitales o en skills complementarias que poca gente tenga de tu digamos, formación principal, temas de tener una red de contactos o una red de intereses que vaya más allá de stricto sensu de tu industria en particular, que te permita pues eso, establecer conexiones que poca gente tiene. Temas como por ejemplo crear proyectos al lado, que te permite explorar facetas tuyas que quizás no tengas tiempo o no tengas oportunidad de desarrollar en tu día a día profesional, etcétera, etcétera. Entonces simplemente invitaros a reflexionar sobre qué riesgos no son fácilmente visibles pero que al final nos pueden destruir o pueden tener un impacto muy negativo en nosotros. Pensar en qué curiosidad o qué cosas despierta la curiosidad y creéis que serían un buen complemento para vuestra carrera o vuestros intereses particulares, y invitaros siempre a estar probando cosas diferentes y pensar en cómo asegurar el downside, es decir, proteger el peor escenario posible, garantizar unos ingresos mínimos, etcétera, etcétera, con trabajar cosas que os interesen más a medio plazo, por ejemplo, escribir un libro o intentar montar proyectos paralelos. Entonces, esto era todo para hoy. Muchas gracias y no olvidéis de suscribiros o dejar el comentario.